esta es La Función de la Cultura. Recorreremos Lima apreciando su belleza arquitectónica y su belleza histórica. Además, iremos por lugares que muy pocas personas conocen, descubriendo su historia y también algunas curiosidades. En esta oportunidad vamos todos los miércoles a la 1 de la tarde por Light TV. No te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Castro y esta es una segunda edición del programa La Función de la Cultura. En esta oportunidad vamos a reconocer todas las calles aledañas a Girón de la Unión, así como la misma avenida Girón de la Unión, toda su historia y sus iglesias. Acompáñenme en este recorrido. Esta calle era una de las calles más importantes en su tiempo. La calle del Puente de Piedra se llamaba así no solamente por este puente del que ya hemos hablado, sino que también tenían como vecinos a Palacio de Gobierno. En la esquina estaba la iglesia de Desamparados y también tenía un detalle muy interesante. En esta parte, esta calle tenía unos balcones. Tiene todavía unos balcones. Claro que con el tiempo han ido cambiando, pero algunos de estos balcones se hacían llamar los balcones de las solteras. ¿Por qué los balcones de las solteras? Porque era muy interesante su historia. Estos balcones te permitían ver de adentro para afuera, pero no de afuera para adentro. Es decir, se llamaba balcones de las solteras porque las chicas que no tenían novio estaban siempre apostadas en los balcones mirando, siempre desde adentro, a los hombres que se paraban en las esquinas a conversar. En ese sentido, ellas buscaban quién era su galán o conversaban entre ellas sobre quién les gustaba o qué muchacho del barrio les gustaba. También estos balcones fueron utilizados para espiar. En el tiempo de la independencia, o que surgió el sentimiento independentista, muchos soldados que estaban a favor de la causa independentista se escondían en los balcones y trataban de escuchar las conversaciones de las personas que iban por debajo de los balcones. Estos balcones fueron muy interesantes y muy importantes porque marcaron una historia que hasta el día de hoy podemos recopilarla y contársela a ustedes. Sigamos el recorrido y vamos a la cuadra 2 de Girón de la Unión. Y esta es la remodelación que tuvo Palacio durante el gobierno de Leguía, porque el palacio anterior se quemó. Entonces este palacio fue una remodelación en el tiempo de Leguía. Se ensanchó, creció más y sobre todo se le hizo el atrio inicial de la entrada, que es donde se hace el cambio de guardia, ¿no? Que normalmente se hace al mediodía y es realizado por los húsares de Junín. Así que este es el nuevo palacio, que está ubicado en la cuadra 1 de Girón de la Unión. Hemos llegado a la cuadra 2 de Girón de la Unión. Acá hay un detalle interesante. Aquí no habían muchos vecinos. Aquí la calle se compartía con 4 lugares específicos. Palacio de Gobierno, que estaba entre la 1 y esta cuadra que es la 2. Estaba el Cabildo de Lima, que ahora es la municipalidad, que estaba de este lado. Y estaba también la Catedral de Lima. Esos 3 vecinos solamente habitaban esta calle. Pero quiero aclarar una cosa. Cuando la ciudad de Lima fue construida recién, claro, se armó o se hizo la Plaza Mayor a la forma española. ¿Qué quiere decir eso? Que así como en España, aquí en Lima, toda plaza principal contaba con su palacio, su cabildo, su catedral y atrás estaría la prisión. Claro, ya no es una prisión como tal, pero cuando recién se inauguró Lima, la parte de allá era la prisión nacional o la prisión de la Ciudad de los Reyes. Este buzón todavía se encuentra aquí, pero es un recuerdo de aquellos tiempos en donde la gente se comunicaba por cartas. Ahora es muy fácil porque ahora puedes mandar un WhatsApp o puedes hacer una videollamada, pero antiguamente la gente se comunicaba por cartas. Este buzón, como se puede ver, solamente es un ornamento más de la ciudad. No está operativo, pero nos trae un recuerdo magnífico. Así como en temas pasados hemos hablado de la Casa de Correo y Telégrafo, este buzón se encargaba justamente de eso. Recibía las cartas, luego serán llevadas a la Casa del Telégrafo y Correo y repartidas a su destino, ya sea un destino nacional o un destino internacional. Hemos llegado a la cuadra 3 de Girón de la Unión. Un punto bien interesante para describir, porque hay 2 lugares importantísimos que debemos explicarles. El primero de ellos es el Portal de Escribanos. El Portal de Escribanos está a la entrada y se llamaba así porque era un lugar
que estando cerca al Cabildo de Lima, que era la municipalidad, ahí existían personas que se dedicaban a escribir sobre hojas y hacer documentos que posteriormente iban a ser presentados como de repente solicitudes o cartas. También más allá está el portal de botoneros. ¿Por qué se llamaba así? Porque en ese lugar se dedicaban a vender hilos y botones. Y Miguel Fagundes, en 1849, lo describe como que toda esta parte que está aquí, llamado el portal de botoneros, era un pequeño mercado limeño. Podías encontrar desde pescado fresco hasta hilos de coser, librerías, tiendas de instrumentos, pianos, guitarras, telas exóticas, alfombras extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un recorrido pequeño por las tiendas y voy a contarles qué tipos de establecimientos habían en ese tiempo, a mediados del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Aquí en el portal de botoneros estaba la librería central, que en 1864 funcionó en el número 4 del portal de botoneros, también como gran librería central, que el dueño era el señor Felipe Bali. También estaba la tienda J. Jimeno, entre los portales 4 y 6 de aquí de botoneros. Este era un almacén que vendía cachemira, trajes y velos de monjas, así como guantes y chalones, pantalones, lana, seda, etcétera, etcétera. También estaba Agente de Cambio Petit House, que funcionó entre 1881 y 1883 y que estaba en la parte central de botoneros. También la Librería Universal de José Miguel Browen, compañía, ubicado en el portal 8. La tienda de música, ubicada en el portal 12, que funcionó desde 1857, donde se veían todo tipo de instrumentos, así como también trajes y costumbres del Perú. La tienda A Canepa, ubicada también en este portal, donde se vendían alpaca, cristalería, todo tipo de sombrillas, ropa tipo sastre, abanicos, etcétera, etcétera. También estaba San Ildefonso de Loaiza, que era un agente de cambio, el Pollerato Piloto y Compañía, que también era una tienda de escribanos, la Casa de Préstamo y Hospicio y Compañía, que estaba en el portal 4 de botoneros, y también la Sala de Lecturas Comerciales, que era una sala donde vendían libros, así como también almacenes y tiendas de artículos. Aquí vendían también ropa para ocasiones especiales, ropa traída desde Francia, así como también habían prestamistas como Pablo Condorera del portal de botoneros, habían maestros de pianos, tiendas de instrumentos, tiendas de papeles, tienda de música y también de útiles de escritorio. Todo estaba en el portal de botoneros. Este era el mercado que proveía a la ciudad de Lima en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Esta es la cuadra 5 de Girón de la Unión, conocida como la calle Espaderos. ¿Por qué se llamaba calle Espaderos? Porque en toda esta cuadra solamente se vendían espadas, dagas, cuchillos y todo lo que era armamento de guerra o armamento personal en el siglo XVII, XVIII y XIX. Esta calle se caracterizaba porque en los jardines o patios traseros de las casas que vendían estas armas habían pequeñas fundiciones donde preparaban a medida dagas o cuchillos que el dueño de esto, la persona que quería comprarlo, lo hacía o lo pedía a medida. Así que era muy interesante porque esta calle con el tiempo dejó de llamarse Espaderos, pero era la calle Espaderos, justamente por lo que ya expliqué. En la esquina de esta calle también vamos a presenciar algo muy interesante, que son los balcones. Aquí sí vamos a poder encontrar un poco sobre los balcones de las solteras, así como los balcones espías, que eran aquellos balcones que se veían de adentro para afuera, pero que no se veían de afuera para adentro. Especiales para que las chicas solteras puedan ver a los novios que se paraban en la esquina a conversar, o
que en el tiempo de la independencia los rebeldes hacia la causa independentista puedan escuchar conversaciones de personas que pertenecían al gobierno realista. Así que vamos a enfocar y ver un poco esos balcones y también conocer un poco sobre la historia de la calle Espaderos. Bernardo O'Higgins había sido hijo de Ambrosio O'Higgins, quien había sido virrey del Perú entre 1786 y 1801. Había, de cierta forma, para Bernardo O'Higgins, un amor bastante intenso por el Perú. Por eso que, de alguna u otra manera, él apoyó a la causa independentista peruana. Y esta era su casa. Hemos llegado a la cuadra 6 de Girón de la Unión, conocida antes como la calle La Merced, por la plazoleta La Merced. Esta plazoleta o esta plazuela pequeña tiene un detalle muy interesante, que ya no existe, pero de todas maneras vale la pena contárselo. Aquí en este lado, donde ahora hay una tienda por departamento, había un balcón. Ese balcón era un balcón muy importante que todavía se puede ver en algunas fotos antiguas. Desde ese balcón, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Sí, no solamente lo hizo en Huaura y en la Plaza de Armas, sino también en un balcón que estaba ubicado en esta parte. Por eso que la plazoleta de La Merced es tan importante en la historia de Lima. Y no solamente vamos a encontrarnos con que ya no está ese balcón, sino que también hay otros detalles muy interesantes sobre la plazoleta de La Merced. Es la iglesia de La Merced. Esta iglesia es también toda una historia maravillosa, porque tiene un detalle interesantísimo. Fue esculpida, ¿no?, paso por paso para poder tener todas estas imágenes que tiene la iglesia actualmente. Pero hay una cosa bien interesante. Esta iglesia ya existía aún antes de la fundación de Lima. La primera vez que se construyó fue de madera y se hizo en 1534. O sea, Lima todavía no estaba fundada, pero la iglesia ya existía. Y esto se hizo gracias a una donación que hizo uno de los españoles nobles que había llegado al Perú. Por otro lado, también hay que reconocer que esta iglesia es la iglesia del padre Urraca. El padre Urraca llegó en 1535, pero durante el viaje de España al Perú, o primero a Quito y luego al Perú, el barco estuvo a punto de naufragar. El padre Urraca, con 19 años, pidió a Dios que por favor lo salve, lo deje llegar al Perú para poder hacer su penitencia y poder hablar de la palabra del Señor. De alguna u otra manera pasó algo interesante. El mar se calmó y el padre Urraca, comprometido con eso, usó unas cadenas muy pesadas que las usó cerca de 20 años. Llegó un momento en que ya no pudo usarlas porque le provocaron algunas heridas que se infectaron. El médico se las retiró y el padre Urraca siguió con su penitencia ya muy pocas veces o algunos días hasta que dejó de usarlas. Posteriormente el padre Urraca llegó al Perú, estuvo aquí mucho tiempo, luego regresó a España, fue consejero espiritual de la reina Isabel de Borbón y posteriormente, el 7 de agosto de 1657, a los 74 años de edad, el señor padre Urraca, o fray Pedro Urraca, murió en aires de santidad. Dentro de la plazoleta La Merced también hay algo que no podemos dejar de ver o olvidarlo o dejarlo olvidado en historia. Se trata de Andrés Avelino Aramburú, que vivía en este lugar. Aquí había una puerta y aquí estaba su balcón. Aquí vivía Andrés Avelino Aramburú. Y se dejó esta placa para recordar que aquí quedaba su casa, porque ahora se ha convertido en una tienda por departamento. Lo importante de Andrés Avelino Aramburú es que él fue director del diario La Opinión Nacional, que se editó en Lima entre 1873 y 1914. Era un diario tan importante en el siglo XIX y en el siglo XX que se comparaba con el comercio y con la prensa. Era un tipo muy vigoroso que siempre luchaba por la verdad y también por la libertad de expresión. Sus hijos continuaron su legado periodístico, pero ninguno pudo igualarse a él. Estamos en el cruce de Girón Cusco con Girón de la Unión. Esta calle era muy conocida
porque en este lugar quedaba el Palais Concert. De ahí se desprenden las siguientes palabras. Lima es el Perú, Jirón de la Unión es Lima, el Palais Concert es Jirón de la Unión y el Palais Concert soy yo. Eran las palabras de Abraham Valdelomar cuando venía a este lugar, quizás por un café o por un trago fuerte. El Palais Concert probablemente era el lugar de moda entre finales del siglo XIX. Aquí el conde de Lemos o Abraham Valdelomar, que utilizaba normalmente ese seudónimo, siempre venía a tomar un trago. El escritor también fue un personaje que marcó la sociedad limeña, porque atraía miradas al caminar por este Jirón de la Unión, y él caminaba como si estuviera en París. Le daban aires de un dandy cuando él entraba aquí al Palais Concert. Por otro lado, alguien que también visitaba el Palais Concert era José Carlos Mariátegui, que en búsqueda de un buen espectáculo o un buen trago, también venía por las noches y era compañero nocturno a veces de Abraham Valdelomar, con quienes conversaba y entre otros amigos planificaban sus próximas novelas o sus próximas citas periodísticas. El 24 de septiembre de 1919 resultó elegido diputado Abraham Valdelomar ante el Congreso representando a Ica. Y en esta reunión del Congreso se realizó una pequeña festividad en la ciudad de Ayacucho, en los altos de una casona, donde Abraham se disponía a retirarse a su casa y resbaló por unas empinadas escaleras de piedra. Lamentablemente sufrió la fractura de su espina dorsal y falleció el 3 de noviembre de 1919 con tan solo 31 años de edad. El Palais Concert soy yo, decía Abraham Valdelomar. Del Palais Concert seguimos nuestro recorrido, pero no podemos salir de la cuadra 7 de Jirón de la Unión, antes llamada calle Baquíjano. Esta calle se llamaba la calle Gurmendi, porque aquí vivía, en esta casa, Bernardo de Gurmendi, que era un acaudalado trabajador del tribunal en el siglo XVIII. Posteriormente se llamó la calle Baquíjano porque aquí vivía el señor Juan Bautista Baquíjano, que era un español de Vizcaya que llegó con mucho dinero en 1730 y se apostó aquí, comprándole la casa a Bernardo Gurmendi. Por ese motivo se llamaba la calle Baquíjano. Primero se llamó la calle Gurmendi y luego la calle Baquíjano. Sigamos con nuestro recorrido por Jirón de la Unión. Estamos en la cuadra 8 de Jirón de la Unión. Aquí, esta calle era conocida como la calle Bosa por los marqueses de Bosa que tenían su casa aquí. Sin embargo, con los años, esta calle se fue llenando de galerías. Como tenemos la Galería Bosa, que está en ese lugar, que era una galería muy especial, porque aquí, en los años 60, se construyó la primera escalera mecánica de Lima. Esta galería se encargaba de vender discos y era una galería muy especial porque muchos jóvenes de la zona y de otros barrios venían hasta acá solamente para tomarse un jugo y poder ver las escaleras mecánicas. También esta galería era una galería muy querida por los jóvenes de los años 20, de los años 30. Aquí venían los domingos la gente con su mejor ropa para tomarse un jugo o pasear simplemente por algunas de las pulperías que estaban ubicadas en la galería. Detrás mío también se encuentra la Galería Vía Veneto. En Vía Veneto pasaba algo muy extraordinario. Entre los años 50 y los años 70 era la galería preferida por los jóvenes porque aquí se vendían todo tipo de long plays y también discos de vinilo, los de 45 y los más grandes que tenían entre 10 y 12 canciones. Entonces Vía Veneto se convirtió en el lugar preferido de los jóvenes entre los años 50 y 70. Ambas galerías en su momento fueron unas de las más visitadas por los jóvenes de los años, entre los años 20 hasta los años 70. Este es un detalle que tiene esta cuadra de Jirón de la Unión, pero seguimos todavía visitándola. A la cuadra 9 de Jirón de la Unión. No solamente podríamos decir que en la cuadra 9 de Jirón de la Unión se encuentra el mítico Hotel Bolívar. Esa historia ya la conocen.
Aquí en la cuadra 9 de Girón de la Unión quiero hablarles un poco de la plazuela o la Plaza San Martín. La Plaza San Martín ha pasado por muchos cambios. Alguna vez la Plaza San Martín fue un hospital que se llamaba San Juan de Dios y compartía espacio con dos pequeñas plazuelas, la plazuela Micheo, que estaba ubicada de este lado, y la plazuela de Cela, que estaba por este lado. Ahora, hay un tema interesante. Después de 1850 se destruye el hospital San Juan de Dios para darle paso al tren que se construye en esta zona. Ustedes se habrán preguntado, si han venido a Plaza San Martín, ¿por qué Plaza San Martín está construida hacia abajo? ¿Por qué es que hay escalinatas que te llevan hasta el centro de la plaza? Pues hay una razón para ello. Esta plaza servía antes como tornamesa para la estación del tren. Es decir, el tren llegaba hasta aquí y se ponía sobre un tornamesa y le daba la vuelta para que pueda hacer su recorrido de regreso. La municipalidad, cuando construyó esta plaza, que fue en el centenario de la independencia del Perú en 1921, gracias al presidente Leguía, no quiso rellenar la plaza con arena o con tierra para ponerla a nivel del piso. Simplemente construyeron escalinatas y se quedó una plaza que tiene un fondo muy especial. Así que así se creó la Plaza San Martín. Ese es el secreto de la Plaza San Martín. Más allá de lo que ya se ha hablado de esta plaza, lo más interesante de esta plaza es que anteriormente fue una estación de tren. Bien, en esta cuadra 9 de Girón de la Unión ya hemos hablado de la Plaza San Martín, pero hay un tema interesante que no quiero dejar pasar. En esa esquina del Teatro Colón se suscitaron dos asesinatos muy interesantes que conmocionaron a la ciudad de Lima. El primero de ellos, el 28 de enero de 1825. ¿Quién murió allí? Allí fue asesinado Bernardo Monteagudo, que fue la mano derecha de San Martín en su momento y que posteriormente fue deportado a su país porque se había comportado muy mal durante el gobierno de San Martín y regresó para apoyar a Bolívar. Fue asesinado de una cuchillada en el corazón y se culpó a Sánchez Carrión, al ministro Sánchez Carrión, por su muerte. Pero aquí, en esta misma esquina, muchos años después, el 15 de mayo de 1935, Antonio Miro Quesada y su esposa María Laos también fueron asesinados, justo cuando salían del Hotel Bolívar y se iban al Club Nacional a almorzar. Lo que pasó exactamente allí fue que la muerte de este señor dueño del comercio fue a manos de Carlos Esther, un aprista de 19 años que había leído los editoriales del comercio y que no estaba conforme. Realmente la salud mental ha sido un problema de Lima, o sea, un problema que ha estado en Lima desde hace muchísimos años y hasta el día de hoy no ponemos cartas en el asunto. Solamente para darse cuenta que los asesinatos que han habido aquí son como muchos de los tantos que suceden en nuestra ciudad desde tiempos inmemorables. En la calle Belén, que es la cuadra 10 de Girón de la Unión, se encuentra un local muy importante, que es la Compañía de Bomberos Salvadora Lima 10. Y estamos con el bombero José Ramírez, que nos va a hablar un poco sobre su historia, porque tengamos en cuenta que tiene 150 años de historia esta compañía de bomberos. ¿Qué tal, José? Un gusto conocerte. Quisiera, por favor, que nos puedas brindar un poco de información sobre la compañía y sobre el local en el que estamos en este momento. Claro, ¿qué tal? Hola con todos. Sí, en realidad esta compañía, como te mencionaba hace un rato, acaba de cumplir el 1 de enero 150 años de formación. Esta compañía fue fundada el 1 de enero de 1874, 150 años después. Bueno, el carro que tenemos aquí detrás es un carro inglés de la marca Merriweather London. Fue adquirido en 1894, que llegó aquí a Perú, ¿no? Fue utilizado desde su llegada en 1894 hasta pues casi los 50, 60 años después, ¿no? Era un carro jalado a caballos. Esto de acá era básicamente una caldera a vapor, funcionaba a carbón y pues con eso se generaba la fuerza para expulsar el agua a presión, ¿no? Bueno, el carro de allá, que nosotros le decimos la Meche, porque su marca es Mercedes-Benz actualmente, en ese entonces era Daimler-Benz, el primer nombre de la marca era así. Bueno, ese carro pues hablamos desde 1920 aproximadamente, fue el primer carro a motor que tuvimos en esta compañía.
Bueno, algo que muy pocas personas saben, en realidad, es que Miguel Grau pues era socio activo de esta compañía, de la Salvadora Lima 10, ¿no? En aquel momento Miguel Grau pues aportaba dinero a la compañía y eso lo hacía pues meritorio de un grado, un título que se llamaba bombero honorario, ¿no? ¿Por qué? Por ser un miembro activo de la compañía y donar dinero. Es más, con el dinero que él donó, se logró traer esta máquina de aquí atrás, ¿no? La primera unidad contra incendios que tuvimos es esta y se logró con parte del dinero que él donaba a esta compañía. Esta es una copia de la factura original de los escritos de cuando llegó este carro. Finalmente hemos llegado a la cuadra 11 de Girón de la Unión, la última cuadra de este recorrido. Pero quiero comentarles algo muy interesante y muy importante. Esta calle se llamaba la calle Juan Simón, porque aquí vivía un señor que había comprado casi todo el lote de la calle y había construido su casa. Posteriormente, en 1872, el presidente Pardo Lavalle crea aquí el Colegio Lima San Carlos. O mejor dicho, el Colegio Lima San Carlos se crea en la Plaza Micheo, pero luego se pasa para acá, para el local que vemos en esa zona de allá. Y hay un detalle interesante del Colegio Lima San Carlos que tengo que destacar. El Colegio Lima San Carlos, junto con el Colegio Guadalupe, fueron uno de los colegios que durante el conflicto con la guerra con Chile, fueron los que mandaron más alumnos a la guerra. Y les voy a contar por qué. En ese tiempo, cuando se acercaba la guerra y se acercaba ya el conflicto hasta nuestra ciudad, ya cuando se daba la batalla de San Juan o la batalla de Miraflores, el director del colegio, a través de los profesores, le enviaron un mensaje a los padres de familia que si el joven tenía más de 14, 15 años ya podía combatir. Y le mandaban una carta de autorización a los padres a ver si autorizaban que sus hijos vayan a la guerra. De alguna u otra manera era algo interesante, porque imagínense que en el colegio actual te pregunten si tu hijo va a ir a la guerra. En ese tiempo muchos alumnos se inscribieron para ser parte de los batallones de Lima. Por eso tenemos tantos niños héroes, tanto en el Colegio Guadalupe como en el Colegio Lima San Carlos. Un detalle que no debemos olvidar es que en esta cuadra acababa la ciudad de Lima. Es decir, aquí en la cuadra 11 de Girón de la Unión terminaba la ciudad y empezaban las murallas de Lima. Más allá de las murallas, todo era Miraflores. Es decir, desde que acababa esta cuadra empezaba Miraflores hasta la playa. Eso incluía en este caso a Surquillo, a La Victoria y otros distritos que pertenecían a Miraflores. Hemos concluido por hoy nuestra visita al centro de Lima, en esta segunda edición de la Función de la Cultura. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!